Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están allá en casita, en su automóvil, en su trabajo? Hoy me encontré con una persona que me dice que trabaja repartiendo pan, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad, que no se pierde el programa de Caso Abierto. Y bueno, muchas gracias, queridos amigos. Sé que estamos en un municipio muy trabajador, en una región donde la gente se pone las pilas todos los días para ir a trabajar, para eh, ser buen papá, para ser buen hijo, ¿sí? Así que bueno, de verdad, muchas gracias porque Teciutlán es una región en la que se ve el cariño, se desprende de verdad la sencillez, se desprende el amor hacia los demás y bueno, de verdad, muchas gracias por ser así. Les habla su amigo el licenciado Juan Pablo Nativitas en otra emisión más de su programa Caso Abierto. Estamos transmitiendo en el 95.1 desde la bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Y bueno, queridos amigos, ¿de qué vamos a estar platicándoles el día de hoy? Fíjense que muchas de las personas siempre estamos con la idea de que cuando queremos escriturar un terreno, ¿quién nos va a firmar la escritura? Ya hemos platicado aquí en muchas cápsulas que tenemos que tener mucho cuidado cuando compramos un terreno, una casa. Se nos hace muy fácil cuando nos dan oportunidades de que no se pague al contado. A diferencia, por ejemplo, de las instituciones como Infonavit, Foviste, en donde obviamente para hacer la compra-venta se necesitan ciertos requisitos. Por ejemplo, Infonavit, queridos amigos, para que tú compres una casa habitación y tu escritura, dices, bueno, pues ya tengo escritura. Resulta que la llevas, pues sí, pero tu escritura habla de un terreno, no habla de una casa. Entonces tienes que cambiar la escritura a que no solamente hable de una casa, sino no solamente señale un terreno, también señale una casa. Y bueno, esa casa, ¿qué características debe de tener? Bueno, por lo menos debe tener una recámara, sala, comedor, cochera, terraza, o sea, lo que es una terraza o cubículo o parte de la casa que es para lavadero, para tendido de ropa y demás. Si no cuenta con esos requisitos, pues simplemente no pasa, ¿no? Entonces, usted puede comprar cualquier casa, la que usted quiera, a través de un crédito de Infonavit o un crédito de Foviste, bancario, pero sí tiene que tener ciertos requisitos ese inmueble. En este caso, la casa tiene que tener esos requisitos. Por eso, queridos amigos, los que se dedican a hacer casas, hacen los moldes, hacen los proyectos donde ustedes van y lo primero que generalmente encuentran es la cochera y ya pasan y aunque sea muy pequeñita la casa, tiene su salita comedor, tiene una recámara, tiene su cocina y tiene un patio pequeño que sirve, insisto, para lavar y tender la ropa. Si no tiene esas características, pues simplemente no va a pasar. Fíjense, ahí está precisamente los requisitos generales que debe de tener un inmueble o una casa para que tú la puedas vender. Pero en la generalidad, queridos amigos, en la población, pues como no tenemos para pagar una casa al contado, lo hacemos a través precisamente de nuestro crédito de Infonavit o de un bancario o de Foviste. Y entonces, cuando se nos llega la oportunidad de comprar un terreno, una casa, con facilidades, ¡ay! Se nos abren los ojitos, ¿verdad? Como las caricaturas, ¿no? Se nos llega la oportunidad y nuestro cerebro se explota la dopamina, oxitocina, ¿no? Y nos emocionamos. El problema es que la mayoría de nosotros no ponemos atención en la documentación. No ponemos atención en realmente que todo esté legal, que todo esté regularizado para que podamos comprar. ¿Por qué? Porque nos emocionamos que nada más demos un enganche y lo vamos pagando poco a poco. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado
en esa documentación. De eso ya lo hemos platicado muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué es importante, queridos amigos, tener todo en regla? Insisto, porque para que ustedes puedan vender ese inmueble, bueno, pues realmente como debe de ser. Fíjense, hace unos días me llegó un contrato incluso hecho ante un juez de paz, un juez menor, que cualquiera diría, pues lo hice en el municipio de mi lugar de origen. En este caso lo hicieron en San Juan Chitotelco. Hay juzgados de paz que están hechos, queridos amigos, para conciliar. Están hechos para ayudarnos en cuanto a los usos y costumbres. Y están hechos como para que efectivamente, ¿no?, tratemos de llegar a un arreglo en caso de conflictos pequeños, obviamente, ¿no? Prácticamente conciliatorios. De ahí prácticamente ya no tienen autoridad, validez. Y entonces mucha gente, por usos y costumbres, acostumbra a ir a las autoridades de su municipio y se les hace fácil celebrar ahí contratos de compraventa. Pueden ser, me ha llegado de Yaunáhuac, me han llegado de Atempan, de San Juan Chitotelco, de Huitamalco, ¿sí? Pero no quiere decir, queridos amigos, que porque ahí compareció la persona, firmó, incluso le pusieron su huella dactilar o sus huellas, no significa que está bien. Fíjense, a grado tal que el contrato que en estos días tuve en mis manos, la persona que se presenta a celebrar una promesa de contrato de compraventa, promete vender. Aguas, no se confundan, porque también ese es otro rollo. Yo te prometo vender, no te estoy vendiendo. ¿Sí? Pero casualmente te prometo vender, pero te estoy dando el enganche y te estoy pagando el terreno. Entonces estamos hablando de una promesa de compraventa o una venta. Para mí, queridos amigos, cuando ya se está hablando de el terreno, se está hablando del precio, pero además ya se está entregando un enganche y además se está pagando, se está liquidando, ya no estamos ante la presencia de una promesa de compraventa. Estamos hablando de una compraventa porque además ya está liquidado el terreno. Entonces se confunden. Bueno, no quiere decir, queridos amigos, que porque tú allá en casita fuiste a ese juzgado de paz y el juez, que así se le llama también, te hizo el contrato de compraventa por escrito, no quiere decir que eso esté bien, porque el juez no fue al registro público de la propiedad a verificar. Peor, hoy acabo de ver una escritura, no es cierto, en estos días, en donde la escritura con la que demuestran ser dueños del terreno está a nombre de un familiar lejano. Entonces, si la persona que te está vendiendo es una persona que no tiene un documento que acredite que es heredero, no acredita que es albacea, no acredita que ya terminó la sucesión, los trámites hereditarios, no acredita que ya es dueño, realmente lo que te está vendiendo, queridos amigos, es un problema. ¿Por qué? Porque precisamente los juicios sucesorios, queridos amigos, son especialmente elaborados, hechos, para que se determine quién de todos los posibles hijos, quién de todas las parejas o de las esposas actualmente son las que tienen derecho a heredar. Cualquiera en casita diría, no, pues ya sabemos que es don Rodrigo, ¿no? No. No sabemos su pasado. Por ejemplo, fíjense, hace años tuve un asunto que hasta la fecha tengo, donde la hermana, más bien el hermano, desde muy joven, de alguna manera llegó a vivir con esta señora
Ahí vivió 20, 30 años hasta que falleció. Entonces, la casa era de él. Y cuando falleció, ella pensaba pues, que nunca se había casado, su hermano, nunca había tenido hijos, no le conoció ni mujer ni hijos. Y entonces ella hace el trámite de la sucesión, se adjudica la casa, incluso la vende. ¿Qué pasa cuando de repente aparecen que había 2 hijos y este señor había tenido esposa? Lo había engañado y por eso es que a él después un amigo lo contó la historia, un amigo de su época, contó la historia que la esposa, efectivamente, él se había casado, había tenido 2 hijos, la esposa lo engañó y entonces él pues, quedó muy resentido y jamás contó la historia de que se había casado y tenía hijos, incluso los abandonó, jamás se hizo cargo de ellos. Entonces se va de ese lugar, regresa a su lugar de origen, aquí en Tezutlán, y vive con su hermana, como soltero, jamás se volvió a casar, así, hasta que falleció, fíjense. Entonces la hermana dice, yo nunca le conocí esposa, nunca le conocí hijos, tramito la herencia, me quedo con la casa, la vendo, y ahora resulta que llegan los hijos, promueven un amparo, le echan abajo la escritura de adjudicación, fíjense. Entonces, por eso es importante, queridos amigos, por eso es importante verificar todos los documentos, porque la mayoría de las ocasiones estamos realmente comprando un problema. Si ustedes no verifican la documentación con la cual ustedes están comprando y que todo esté legal, aunque sea en facilidades, lo que están comprando es un problema. Así que bueno, el consejo del día de hoy es que, aunque herencias son problemas, terrenos sin papeles son problemas y se van a gastar entre 50 y 60 mil pesos a como están los costos ahora para arreglar una documentación. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.